les agradezco su disposición para escuchar la palabra y me alegro compartir con ustedes estos modestos pensamientos. Hoy tengo la Biblia abierta en el Salmo 66 y los versos 5 y 6. Dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasamos a pie, allí en él nos alegramos. Meditaba un poco sobre por dónde nos ha pasado Dios en tanto tiempo. Los que ya llevamos años de caminar con el Señor, tenemos bastantes historias que contar. Podemos contar maravillas que Dios ha hecho, cosas casi indescriptibles, milagros que palpablemente los hemos visto, cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas, cómo Dios nos ha sacado siempre adelante. Uno mira normalmente al pasado y eso lo llena de tranquilidad y de alegría, y saber que si Dios nos ayudó atrás, también nos ayudará hoy y nos ayudará mañana, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Aquí el salmista está invitando a que se vea la obra de Dios y está trayendo a la memoria algo maravilloso que a él y al pueblo le ocurrió. Cuando él cita el paso por el mar y por el río, eso a ellos los marcó tanto. Y dice: volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Y aquí es la expresión interesante, dice: allí en él nos alegramos. Oiga, qué hermosa frase. Allí en él nos alegramos. Uno normalmente trae a la memoria esas situaciones de sanidad, de respuestas, de bendiciones, y se goza uno de saber que uno se alegró en Dios, se alegró. Se alegró al ver la mano de Dios obrando, la mano de Dios actuando, y eso nos trae esperanza y tranquilidad para las situaciones que también habrán de venir. Cuando dice: él volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos, eso es una afirmación sorprendente. Por el río. ¿Por cuántos ríos nos ha hecho pasar Dios? ¿Por cuántos mares nos ha hecho pasar Dios? Lugares de temblor, de terror, de angustias, de desmayos. Hemos pasado muchos ríos, muchos mares, y Dios en ninguno nos ha dejado anegar. En ninguno nos hemos ahogado, Dios siempre nos ha sacado adelante. Pero lo más importante es que dice el salmista: allí en él nos alegramos. Es decir, allí en medio del río o en medio del mar, ahí fue donde nos alegramos. Y hay muchas personas que pueden repetir esto como su propia experiencia. Es decir, cuando dice allí, lo que quiere decir es que en tiempos de calamidad, en tiempos de tristeza, pudieron triunfar y pudieron regocijarse como jamás les fue posible antes. Todo esto nos indica, hermano, que cada situación difícil que llega, tenemos que alegrarnos es en ella. Y qué cerca estaba Dios a Israel en esos tiempos en donde sus promesas estaban brillando. Siempre lo hemos dicho, que en los días de prosperidad uno no puede ver la brillantez de las promesas. Lo mismo que cuando el sol está al mediodía. Cuando el sol está brillando al mediodía, las estrellas no aparecen por ninguna parte. Pero cuando la noche aparece y alcanza esa oscuridad profunda, ahí es donde salen entonces las estrellas, que son como las esperanzas que uno tiene.
Cuando todas las cosas están bien, uno casi nunca mira las promesas. Cuando todo marcha bien, parece que uno no tiene mucha necesidad de buscar a Dios. Cuando las cosas están funcionando maravillosamente, pues uno de alguna forma se relaja y se tranquiliza. O sea, cuando el sol está alumbrando, no hacen falta las estrellas. Por eso es que es bueno que venga la noche para que nos haga mirar al cielo y buscar un cielo estrellado y hermoso. Uno a veces, hermano, tiene que pasar por su propio Peniel, o sea, por donde pasó Jacob un día, en medio de una situación difícil. Allí le tocó sostener una lucha y esperar que Dios respondiera. A veces en esos momentos de soledad y destierro nos pasa lo que le pasó a Juan. La Biblia cuenta que Juan tuvo esa visión gloriosa de las últimas cosas, fue en medio de un destierro, en medio de una soledad. Era la isla de Patmos. Y seguramente que tú y yo nos convendría de vez en cuando estar en una isla como la de Patmos, es decir, en medio de una soledad y un destierro que muchas veces nos trae muchas bendiciones. Esas situaciones llegan, pasan, queda la bendición y queda el recuerdo de cómo Dios siempre nos ayudó, cómo Dios nos sacó siempre adelante. ¿Cuántos peregrinos están en este momento todavía pasando por medio de esos mares rojos y por medio de esos Jordanes de aflicción? Pero ellos también llegará el momento que recuerdan por dónde los pasó Dios y podrán decir también: nosotros pasamos a pie por medio de las inundaciones. Y allí, con esas experiencias tan difíciles, con las olas embravecidas por todas partes, cuando un abismo estaba llamando a otro abismo, cuando el Jordán estaba desbordado, ahí fue donde lo cruzamos. Yo creo que ahí es donde está la verdadera bendición y la verdadera misericordia de Dios, cómo Él nos ayuda a salir siempre adelante, cómo Él nos da fuerzas para sostenernos y al final de todo siempre estamos cantando en victoria y celebrando. Siempre estamos invitando a otros a que vengan y escuchen nuestro testimonio, por dónde nos pasó Dios, por dónde nos sacó Dios. Hoy estoy recordando a una joven que en alguna ocasión me dijo: pastor, yo nunca he tenido experiencias conmovedoras con Dios, ¿cómo hago para tenerlas? Y me dijo: porque yo siempre escucho a otros cómo testifican, cómo cuentan las maravillas que Dios ha hecho en las vidas de ellos, pero yo no tengo nada que contar. Claro, era un poco exagerado lo que ella decía. Yo le dije: es que tú tienes que darle gracias a Dios, no porque te sacó del hoyo, como a muchos, sino porque no te dejó caer en el hoyo. Y eso de por sí ya es una maravilla. Igual me pasa a mí, yo tampoco puedo decir que Dios a mí me sacó de un fango terrible, porque yo conocí al Señor muy joven. Así que yo no tengo que darle gracias a Dios porque me haya sacado de un hoyo, sino porque no me dejó caer en él. Y eso ya es una bendición y un honor y un privilegio. Pero lo que sí es cierto es que vendrán días mejores, porque para el Hijo de Dios todos los tiempos que vengan serán mejores. A nosotros nos esperan grandísimas y preciosas bendiciones, promesas maravillosas que se irán cumpliendo. Por eso dejemos que el devenir de la historia vaya pasando, y todo lo que hoy nos está ocurriendo será el tema de nuestra predicación mañana. Mañana, dentro de un año o 2 o 5 años, lo que sea, estaremos testificando de cómo Dios nos guardó. Estaremos testificando de cómo Dios nos libró. Estamos testificando de cómo Dios nos protegió. Entonces, ese día que contemos esto, vamos a estar felices. Entonces, mejor
Tengamos la alegría desde ya, gocémonos desde hoy celebremos la victoria, démoslo por un hecho, para que dentro de un año o 5 o 10 lo contemos con mucha más alegría. El Señor está con nosotros, su bendición es clara y nos invita a que celebremos siempre en victoria. El hermano Héctor les da un saludo especial y les desea un día maravilloso, lleno de la bendición de Dios. Paz de Cristo para todos, mis hermanos.